mientras el mundo seguía atento a los titulares sobre negociaciones diplomáticas, posibles saltos al fuego y reuniones entre líderes mundiales. Algo mucho más importante ocurría lejos de las cámaras. Un acuerdo que prácticamente nadie vio. En diciembre de 2025, dentro de una sala altamente custodiada en Moscú, se firmó un documento que podría tener implicaciones estratégicas mucho más profundas de lo que parece a primera vista. No hubo conferencia de prensa. No hubo declaraciones públicas. No hubo fotógrafos. Solo dos delegaciones sentadas frente a frente. Por un lado, representantes del sector de defensa ruso. Por el otro, funcionarios vinculados al aparato militar de Irán. Meses después, documentos filtrados comenzaron a circular entre analistas internacionales y medios especializados, y lo que revelaban no era una simple transacción militar. Según esos documentos, el acuerdo contempla la transferencia de aproximadamente 500 lanzadores portátiles de defensa aérea y unos 2.500 misiles tierra-aire, con entregas programadas entre 2027 y 2029. Puede parecer una cifra técnica, pero en el mundo militar, este tipo de sistemas tiene una reputación muy particular. Se conocen como MANPADS, misiles portátiles diseñados para ser operados por un solo soldado o por pequeños equipos móviles. Son relativamente pequeños, son difíciles de detectar, y, cuando aparecen en grandes cantidades, pueden cambiar por completo el entorno aéreo de una región. Estos sistemas están diseñados para interceptar helicópteros, drones y aeronaves que vuelan a baja altitud. En otras palabras, afectan precisamente al tipo de aviación que suele utilizarse en operaciones de reconocimiento, apoyo táctico o ataques de precisión. Por eso, cuando se habla de cientos de lanzadores distribuidos en una región estratégica, los analistas no solo ven armas, ven un cambio potencial en el equilibrio de riesgos militares. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque este acuerdo no ocurre en el vacío. Ocurre en medio de una de las etapas más tensas para el mercado energético global en los últimos años. El petróleo Brent ha superado recientemente los $100 por barril, impulsado por tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el tránsito energético en el Golfo Pérsico. Y en el centro de todo, se encuentra uno de los puntos más sensibles del comercio mundial: el Estrecho de Hormuz. Por este estrecho marítimo pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta cada día. Cuando hay incertidumbre en esa región, los mercados reaccionan de inmediato. El precio del petróleo sube. Las bolsas se vuelven volátiles. Los bancos centrales observan con preocupación. Y millones de consumidores en todo el mundo empiezan a sentir el impacto en los precios de la energía. Pero hay otro efecto que muchas veces pasa desapercibido. Cuando los precios del petróleo suben, los países exportadores de energía ganan influencia económica. Sus ingresos aumentan, sus presupuestos se fortalecen, y su capacidad de maniobra estratégica también crece. Por eso, acuerdos militares firmados entre potencias energéticas adquieren una dimensión que va mucho más allá de la defensa. Se convierten en piezas dentro de un tablero global donde energía, economía y geopolítica están profundamente conectadas. Y para entender hacia dónde puede evolucionar este tablero, es útil mirar hacia atrás, porque la historia ya ha visto situaciones similares. Momentos en los que el poder económico, la energía y las tensiones internacionales empezaron a reorganizar el equilibrio mundial. A lo largo de la historia, los cambios en el equilibrio global rara vez ocurren de forma repentina. No suelen producirse en una sola batalla ni en un único evento dramático. Normalmente comienzan de manera más silenciosa. Primero aparecen presiones financieras acumuladas. Después surgen nuevos competidores estratégicos. Y finalmente el sistema internacional empieza a transformarse lentamente. Un ejemplo clásico ocurrió durante el siglo XX. Durante décadas, el Imperio Británico fue la mayor potencia económica y naval del planeta. Controlaba rutas comerciales en todos los continentes, y su moneda, la libra esterlina, era una de las principales referencias financieras del mundo. Pero dos guerras mundiales cambiaron profundamente esa realidad.
Los costos económicos de esos conflictos fueron enormes. La deuda aumentó, los recursos se agotaron, y la capacidad de sostener compromisos globales comenzó a debilitarse. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en 1956, durante la crisis del Canal de Suez. En ese momento, el Reino Unido intentó intervenir militarmente para recuperar el control estratégico de esa ruta comercial. Sin embargo, la presión económica internacional fue suficiente para obligarlo a retirarse. No fue una derrota militar en el campo de batalla, fue una limitación financiera. Ese episodio marcó para muchos historiadores el momento en que el liderazgo global comenzó a trasladarse hacia otro centro de poder. Hoy, algunos analistas ven señales de dinámicas similares en el sistema internacional contemporáneo. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo y el dólar continúa desempeñando un papel central en las finanzas globales. Pero también enfrenta desafíos significativos. La deuda pública estadounidense se aproxima a 36 billones de dólares, mientras el país mantiene compromisos estratégicos y militares en múltiples regiones del planeta. Europa del Este, Oriente Medio, el Indo-Pacífico. Al mismo tiempo, varias economías emergentes han comenzado a diversificar sus relaciones comerciales, sus reservas financieras y sus alianzas energéticas. Esto no significa necesariamente un cambio inmediato en el liderazgo global. Los sistemas internacionales rara vez cambian de la noche a la mañana, pero sí indica que el mundo está entrando en una etapa de mayor competencia entre grandes potencias. En ese escenario, los mercados energéticos juegan un papel decisivo. Cuando el petróleo supera los $100 por barril, las consecuencias se extienden mucho más allá de las gasolineras. Afecta la inflación global, influye en las decisiones de los bancos centrales y altera el equilibrio económico entre países productores y consumidores de energía. Por eso, acuerdos militares como el firmado entre Rusia e Irán o tensiones en rutas energéticas clave no pueden analizarse de forma aislada. Forman parte de un tablero mucho más amplio donde la energía, las finanzas y la geopolítica están profundamente interconectadas. La pregunta clave no es si el mundo está cambiando. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es qué tipo de sistema internacional emergerá de esta transición. ¿Continuará dominando el mismo equilibrio financiero y energético? ¿O veremos un mundo cada vez más multipolar, con nuevos centros de poder económico y estratégico? La respuesta probablemente no llegará en un solo momento histórico, sino a través de muchos movimientos discretos. Acuerdos firmados lejos de las cámaras, cambios silenciosos en los mercados energéticos, y decisiones estratégicas tomadas en salas donde el público nunca entra. Porque cuando energía, finanzas y poder geopolítico empiezan a cambiar al mismo tiempo, la historia nos enseña algo muy claro. El mundo suele estar entrando en una nueva era. Y entender esos cambios, antes de que aparezcan en los titulares, es precisamente lo que marca la diferencia entre simplemente observar la historia o comprender hacia dónde se dirige.